Bueno, ya han pasado 6 minutos. Vamos a comenzar la clase en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a orar. Querido Señor Dios, pedimos tu bendición por tu gracia sobre nuestra clase esta noche. Ya hemos visto métodos y técnicas para poder enseñar la palabra de Dios a otros y ahora pedimos que nos ayudes a usar algunas de estas técnicas, pero sobre todo usar bien tu palabra para llegar a otros, aun cuando haya oposición, como vamos a ver en la clase de hoy, que hay personas como Esteban y otros cristianos en Jerusalén tenían mucha persecución, muchos que estaban en contra del mensaje que tenían para proclamar, pero lo hicieron de todas maneras y la iglesia creció a pesar de esas persecuciones. Entonces pido, Señor, que nos ayudes a tener el valor de hacer lo mismo. Todo en gratitud a ti, no para ganar tu favor con nuestro compartir del Evangelio, sino en gratitud por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir primero a avanzar esto para revisar la tarea. ¿Lograron enseñar la lección 6 sobre el uso de las escrituras? ¿Pudieron enseñarlo a otros? ¿Alguien? ¿Alguien pudo compartir la lección que vimos el lunes a otros? Bueno, finalmente ese es uno de los propósitos principales de estas clases, pero queremos hacerlo por gratitud, no por obligación. Bien, entonces el versículo clave para memorizar era Efesios 2, 8 y 9. ¿Quién ha podido memorizar esos dos versículos? Adelante, Alfredo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras. Para que nadie se gloríe. Muy bien. ¿Alguien más? Es un versículo muy importante de la palabra de Dios y contradice lo que muchos enseñan cuando dicen que la fe es obra nuestra, que nosotros tenemos que hacer la decisión, que nosotros tenemos que creer por fuerza propia. Y este versículo dice que no es así. Somos salvos por la gracia y la fe viene en nosotros también por la gracia. Es algo que Dios obra en nosotros. Entonces, muy importante. ¿Alguien más ha podido memorizar? ¿Gastón o Cana? No, profesor. Ah, ya. Bueno, la próxima parte de la tarea era elegir una historia bíblica para su proyecto final. ¿Quién ha ya elegido una historia para ser la historia que va a querer enseñar y grabar para el proyecto final? Sí, profesor, tengo ya la historia para exponer. ¿Cuál historia ha escogido? ¿Podría indicarnos cuál es la historia que ha elegido?
¿Aló? ¿Nos escucha? ¿Alguien más ha elegido una historia ya, historia bíblica para su proyecto final? Sí, profesor. ¿Y cuál? Profesor, yo Sí. voy a desarrollar la historia de Sansón. Ok, muy bien. Cana, ¿usted ha elegido una historia bíblica para su proyecto final? ¿Nos escucha? Habría que habilitar su micrófono si quiere que la escuchemos. Bueno, si en algún momento Gastón quiere indicarnos cuál es la historia que he escogido, puede hacerlo en cualquier momento. Y la última parte de la tarea era ver el video para esta clase, esta reunión 7 que puse en el WhatsApp. ¿Han podido ver ese video? Sí, profesor. Ya. Gastón y Cana, ¿han podido ver el video para esta clase? Ahí parece que Gastón ha tenido algún problema técnico. Ah, ya está. Hola, Sí. muy mala señal, no estoy Ah, ya. con el wifi en casa, pero bueno, tratamos de que conecte nuevamente. ¿Podría decirnos cuál es la historia bíblica que ha seleccionado para su proyecto final? Sí, la historia sobre Nehemías, un libro que me atrae, me anima y a desafíos como le aconteció a Nehemías. Así que me gustaría exponer sobre ese tema, ¿no? Cómo Nehemías salió de la conformidad siendo copero del rey y bueno, enterándose de las malas noticias de los Ajá. hermanos judíos que estaban tratando de hacer algo, pero a su vez no tenían un líder adecuado y bueno, Va a ser sobre Nehemías todo, va a ser, tuvo siempre, ya, va a ser sí, sobre todo el libro de Nehemías, porque eso es un poco largo para un solo estudio bíblico. no, calculo serían los primeros 5 capítulos, 4 capítulos. Ah, ya. Bueno, sería interesante ver cómo lo va a desarrollar. Bien. Entonces ya vamos a ir al captar para esta lección. En China el gobierno destruye templos cristianos, tumban cruces, arrestan a pastores. En 1980 había 10 millones de personas que confesaban ser cristianos en China. Ahora en 2016 se cree que ya hay arriba de 100 millones de personas que confiesan ser cristianos en China. Dicen que el sufrimiento hace más fuerte la iglesia. Y parece que eso ha sido así en China. Bueno, ¿qué clase de persecución sufren los seguidores de Jesucristo en la actualidad en su país? ¿O es que sufren persecuciones? ¿Alguna persecución que los creyentes están sufriendo en el país donde usted vive? ¿Qué dicen? Sí, sí, totalmente. Un caso
muy presentes, el avance de, de la homosexualidad, lesbianismo, aborto, donde la iglesia trata los verdaderos creyentes trata de ponerse firme y bueno, toda clase de vituperio contra estos principios bíblicos que obviamente ellos no quieren, no quieren, digamos, creer sobre lo que dice la Biblia, que Ajá. el Señor ama a todos, pero está en contra de estas prácticas, ¿no es cierto? Entiendo. Gracias por compartir eso. Alfredo, ¿algo aquí en Bolivia que quiere mencionar? Bueno, lamentablemente en Bolivia tenemos también ese problema, ¿no? Del crecimiento de los colectivos gays, lesbianas y Ajá. derivados. Y lamentablemente, bueno, pues está ganando terreno a nivel del gobierno. Hay subministerios que están siendo copados por este tipo de gente y también en el Parlamento trabajan algunos de ellos. Por otro lado, podemos decir de que, bueno, la Iglesia Católica está tratando de ganar adeptos siempre a través de algunas costumbres en cuanto al folclore y algunas manifestaciones de entradas folclóricas y demás. Por otro lado, aquellas personas que son eh, confesionales, como es nuestra iglesia y como hay algunos de los que creen verdaderamente en la palabra de Dios, tal como dice la Biblia, no son de buen agrado de las personas. En algunos casos son considerados como filisteos, sin Ajá. conocer muy bien lo que dice la palabra. Eso es lo que he podido rescatar en un ámbito general de lo que sucede en nuestro país. Muy bien. Muchas gracias por su participación en esta pregunta también. Bueno, eso era captar. Ya vamos para el contar. Y esto vamos a tomar de Hechos 7, versículo 54, hasta el capítulo 8, el versículo 4. Y voy a ponerlo para que puedan ver. Entonces, Alfredo quiere comenzar. Esta es la parte que vamos a leer hasta 8:4. Hasta aquí. Entonces, vamos a subir. Subí demasiado. Sí, mucho. Bueno, Voy a leer de mi Biblia, sí, ahora. ¿qué pasa? Está bien. Ok. Los demás ya pueden seguir aquí. Hechos 7, A partir del versículo 54. 54, sí. Ya. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Hasta ahí, hasta ahí. anunciando el Evangelio. Hasta el 4. Muchas gracias. Ya vamos a volver al PowerPoint. El versículo para memorizar va a ser ese último versículo que usted leyó
Hechos 8, versículo 4. Vamos a ir al considerar. Bueno, vamos a comparar nuestra vida. Usted puede comparar su vida con la de Esteban. ¿Qué tenemos en común con él? Y que muchos nos atacan, nos quieren avergonzar, no quizás, no sé si al extremo como fue con Esteban, pero si no estamos, digamos, con la guardia en alta espiritualmente, podemos llegar a ser lastimados y para querer desanimarnos, y no sé, muchos hoy en día me dicen, no quiero seguir con las cosas de Dios porque se levantan en oposición, etcétera, pero bueno, hay algo de similitud en estos tiempos con la vida de Esteban. Ajá, muchas gracias. ¿Hay algo más que tenemos en común con él? ¿Cuál era la actividad que estaba llevando a cabo cuando lo apedrearon? Predicaba el Evangelio. Sí, y eso también, gracias a Dios, tenemos el privilegio de hacer. Y a veces es eso lo que nos causa problemas cuando la gente que escucha no les gusta lo que estamos proclamando. Bien, otra vez el versículo clave de esa sección es Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, Dios usó esas persecuciones para el bien, sobre todo para el bien de la iglesia, para su extensión y para que llegara el mensaje de salvación a otras personas más. Otra pregunta. Hoy en día, ¿dónde vemos que la gente se está dispersando y tiene la oportunidad para predicar la palabra en otras partes? ¿Alguien puede dar un ejemplo de eso? Similar a lo que pasó en esa época cuando tuvieron que salir de Jerusalén y por la persecución y a dónde fueron, sembraban la palabra de Dios. ¿Algún ejemplo así, aunque no sea por persecuciones, en la cual hay personas que están moviéndose de un país para otro o de un lugar para otro, quizás en grandes cantidades? ¿Puede repetir la pregunta, En profesor? Siria, profesor, ¿Cómo? En Siria, perdón, están saliendo de Siria en Siria, por persecución, muy sí. bien, y están llegando a otros países, muy buen ejemplo. La pregunta, Gastón, fue, ¿dónde vemos hoy en día que la gente se está dispersando y por esa dispersión tiene la oportunidad para predicar la palabra de Dios? Y Alfredo acaba de dar el ejemplo de Siria. Hay muchos, incluyendo creyentes, verdaderos creyentes allá, que están saliendo temiendo la persecución. ¿Algún otro ejemplo? Quizás aquí en América Latina. Sí, quizás muchos salen de la misma ciudad y se van a las provincias o a los pueblos donde quizás no está el internet, los medios de comunicación y bueno, están gracias a Dios los misioneros valientes que están sembrando la palabra en estos pueblitos o países medios como por ejemplo eso, en la India o el mismo Siria, como dio el hermano, como hay muchos que se están yendo de esos países, pero aún así también se están metiendo los evangelistas, los misioneros, llevando la palabra. Sí, muchos cambian de ciudad por motivos de trabajo o hasta cambian de país ah, para encontrar mejores trabajos. Creo que existe el fenómeno en los países donde ustedes viven que muchos ciudadanos de sus países tratan de llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Para tener mejor empleo, mejor pago y poder enviar dineros a su familia en su país de origen. Ese es otro ejemplo de
un tipo de dispersión de las personas y ahí tendrían oportunidad también de proclamar la palabra de Dios a otros. También Venezuela ha tenido graves problemas últimamente y hay muchos venezolanos que han salido de ese país, algunos a Colombia, algunos buscando otro sitio donde la situación no es tan grave. Son ejemplos de ese tipo que, en los que podemos pensar. Eso era esto. Profesor, Sí, adelante, Alfredo. bueno, también debemos estar agradecidos por la obra que hace Dios con los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Eh, Tradicionalmente ellos han salido muchísimos de allá evangelistas. Sin embargo, debemos estar nosotros muy satisfechos y muy agradecidos, reitero, a Dios, porque ha podido llegar Wells a Sudamérica y bueno, se está expandiendo y eso es una buena señal. Tal vez no son muchos los misioneros, pero los pocos que están trabajando sí lo están haciendo de gran manera y muy efectivamente y que bueno, se estima que van a tener unos buenos resultados. Hasta fin de año yo pienso que va a haber unos resultados que van a ser muy asombrosos, obviamente por la bendición de Dios, porque al final Él es quien obra con el Espíritu Santo en este tipo de trabajo. Bueno, gracias por esos comentarios, Alfredo. Lo único que cambiaría en todo lo que ha dicho es que ha dicho debemos estar agradecidos y preferiríamos ya olvidarnos de la palabra debemos o tenemos que, ¿verdad? Y en lugar de eso, recuerde qué palabra usaríamos. Deseamos. Eso, muy bien. O vamos a querer en gratitud hacer tal y tal cosa, pero muy buen punto que ha tenido y gracias por eso. Bien, ya seguimos al consolidar primero de qué se trata la historia que hemos leído y no solo el hecho de que se trata de la persecución y la muerte de Esteban, pero viendo el último versículo que habíamos visto, hemos dicho ya que ese es el punto principal. Entonces, ¿de qué se trata la historia? Viendo el último versículo de Hechos, Hechos 8:4. ¿Quién podría decirme de qué se trata la historia? Se trata de la misión de evangelizar, profesor. Muy bien. Y Dios usó, sí, la persecución para hacer que viajaran a otras partes, pero el punto principal es que no importa a dónde llegaron, proclamaban la palabra de Dios en ese sitio. Próxima pregunta, ¿qué me entristece o me hace sentir triste? O sea, ¿de qué manera este relato, esta historia bíblica, me enfrenta con mi pecado? Y obviamente ese pecado, al reconocerlo, me pone triste. Y otra vez vamos a querer aplicarlo a nosotros mismos, no a otros o no en primera de plural nosotros. A veces hacemos tal cosa, vamos a decir yo. Um, yo fallo de esta manera o aquella manera. ¿Alguien quiere atreverse? Sí, claro, profesor. En este caso, el- mi yo, cuando quizás vienen No a está. blasfemiar el nombre del Señor o a atacarme, o siempre a querer... hola, ¿me escucháis? No escuché la primera parte. ¿Me escucha? Sí, ahora estoy escuchando, pero no escuchamos la primera parte. Que a veces No, que cuando me... en mi caso particular, en mi caso particular, me entristezco cuando fallo en no ser manso y de hacer como hizo Esteban. Ah, ya, ok. Muchas veces está mi yo queriendo
contraatacarlos y no es así con el Santo Espíritu de Dios. Esa es una tendencia que todos tenemos en el viejo Adán. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere reconocer algo que no hace como Dios quiere al leer este texto? Sí, profesor, lamentablemente yo no he sido como Dios lo pide, que sea perfecto en dar su palabra. No siempre he podido hacerlo bien y bueno, me entristece porque ese es un don que seguramente Dios va a trabajar en el futuro en mi persona. Sin embargo, me entristece, existe el deseo de querer participar con la gente. Sin embargo, no siempre me salen las cosas bien, no siempre puedo Ajá. memorizar muy bien las historias que tenemos en la Biblia. Y que bueno, en realidad debería ser punto central siempre para poder, con la ayuda de Dios, enseñar y compartir con otras personas. Muy bien. En cuanto a mí, eh, algo que me pone triste un poco es que no sé si estaría dispuesto hasta a morir a causa de mi fe en Jesús, como tal como Esteban estuvo dispuesto a hasta morir y siguió fiel y siguió dando testimonio hasta la muerte. Y mi esperanza y después mi oración va a ser que Dios me fortalezca para que si algo así me suceda, sí estaría dispuesto a hasta morir, ah, todavía testificando sobre Jesús. Pero en este momento, no habiendo sucedido y preguntándome, no quiero ser como un Pedro que dijo, jamás te abandonaré, jamás voy a negar, y después, en el momento de la verdad, sí lo hizo. Entonces, no quiero ser como él en ese sentido, pero me entristece que no sé tan claramente lo que harían en tal situación. Bueno, la próxima pregunta es ¿qué me alegra? ¿De qué manera este texto me muestra lo que Jesús ha hecho o Dios ha hecho para salvarme de mi pecado? Quizás algo de la visión de Esteban nos ayudaría. Tuvo una visión sobre Jesús. ¿Qué fue su visión? Que vio al Señor al lado del Padre, a la diestra. Ajá. ¿Y qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Es algo que los milenialistas no quieren reconocer. Los que piensan que Jesús va a volver aquí a la tierra para un reino de 1000 años, no quieren reconocer lo que Él ya está haciendo en el cielo a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sentado nada más? ¿No haciendo nada? Gobernando. Eso. ¿Y qué es el fin de su gobernación? ¿Está gobernando para qué fin? ¿Para que todo salga mal para su iglesia? ¿Y a favor de los eh, oponentes de su iglesia? A favor de su iglesia. Está reinando y gobernando sobre todo aquí en la tierra para el bien de su iglesia. Y si somos creyentes, somos miembros de su iglesia, todo está para nuestro bien. Y eso es un evangelio, eso es buena noticia, que todo lo que sucede, aun las persecuciones, aun persecuciones graves, aun la enemistad de otros, todo va a resultar para nuestro bien. Por eso eso nos pone contentos, ¿verdad? Nos da alegría que Él ascendió para reinar y gobernar todo para nuestro bien y el bien de toda su iglesia. ¿Qué quiere decir? Que realmente desde su ascensión hasta su segunda venida, ese es el milenio del reino de Cristo sobre la tierra, aunque no es visible como muchos piensan que tiene que reinar.
pero sí está reinando ahora. En Apocalipsis, cuando dice que reinará por 1000 años, en Apocalipsis, también los números son simbólicos y el número 10 y múltiples de 10 representan algo completo. Entonces, lo que quiere decir ahí es, cuando dice que Jesús reinó por 1000 años, que ha reinado todo el tiempo desde su ascensión hasta su segunda venida para el bien de su iglesia. Entonces estamos en el milenio, no un literal 1000 años, pero todo el tiempo del reino de Cristo sobre la tierra hasta el fin del mundo. ¿Han entendido ese punto? Amén. Había puesto en Profesor, muy bien. WhatsApp, alguien preguntó sobre eso. También todo un libro que habla de los errores de los milenialistas. Bien, ahora la última pregunta de esta parte de consolidar es qué quiero hacer y pedirle a Dios en vista de lo que hemos aprendido en esta lección. Ya les indiqué lo que yo voy a pedir, o una de las cosas que voy a pedir, que Dios me ayude a ser firme aun si alguien amenaza con quitar mi vida. Si dice, renuncia a Cristo, te matamos. Pues mi oración, y eso no podría ser yo mismo. Yo soy débil y temo el dolor y ese tipo de persecución, pero mi petición a Dios, el cual es todopoderoso, es que Él me guarde en tal situación. Y mientras tanto, también si hay otras dificultades que vienen en camino a causa de testificar sobre Cristo, que me ayude a enfrentar esas dificultades. ¿Alguien más quiere indicar qué quiere pedir a Dios? Ante la oposición, seguir adelante, seguir Muy predicando bien. la palabra y pedirle a Dios que tenga misericordia de mi vida y también misericordia de aquellos que nos persiguen, ¿no es cierto? Muy bien, que nos ayude a seguir proclamando, venga lo que venga. Parte del mensaje del 8.4 era que al ser dispersados proclamaban en todo sitio la palabra de Dios y necesitamos la ayuda de Dios para poder hacer algo así. Entonces podemos pedir que nos ayude a seguir proclamando el Evangelio, estemos donde estamos ahora o aun si nos lleva a otras partes, que sigamos todo momento proclamando su palabra. Muy bien. Vamos a hablar otra vez un poco más sobre el proyecto final. Y la meta del proyecto final es ver cómo ustedes ponen en práctica lo que hemos aprendido en este curso. Entonces ya Alfredo, ya los dos han indicado la historia bíblica que van a querer compartir. ¿Han determinado con quiénes la van a compartir? Adelante, Gastón. No escuchamos. ¿Puede repetirlo? ¿Aló? Bueno, voy a tomar por hecho de que ya he elegido el grupo con el cual, puede ser una sola persona o algunas personas con las cuales pueden enseñar esa historia. Alfredo, adelante, Gastón. Sí, no escuché la historia del hermano Alfredo que eligió. Ya. Él había elegido Sansón, la historia de Sansón. Y usted algo de Nehemías. Entonces, pero la pregunta ahora es con quién o con quiénes va a compartir o desea y está planeando compartir o enseñar esa historia.
En mi iglesia local, profesor. Ah, ya. Listo. ¿Y Alfredo? ¿Tiene alguien en mente? Sí, voy a compartir con mi familia como una primera práctica y posteriormente tal vez con otro grupo que voy a elegir posteriormente, pero en principio lo voy a hacer con la familia. Ya, ok, está bien. Bueno, ahora, eh, como parte de lo que van a necesitar hacer para ese proyecto es preparar un plan escrito utilizando los 4 pasos que han aprendido de captar, contar, considerar y consolidar. En el captar necesita planear cuál va a ser su introducción, lo que va a usar para llamar la atención de los estudiantes. El contar, ¿de qué manera va a contar? Va a pedir que un estudiante cuente en su propia palabra. Usted va a contar en su palabra propia o van a hacer que lean la historia en la Biblia. Eso necesita ya indicar. El considerar serían unas pocas preguntas para ver si entendieron la historia y sobre todo el punto principal de la historia. Y bajo el consolidar, uh, habría que contestar y tener ideas usted mismo con respecto a de qué se trata y qué me hace sentir triste, qué me hace sentir feliz, qué me enseña esta historia a hacer y pedir. Ahí están esas partes. Y después, la tarea es que lo graben. No tienen que ser de alta calidad. Casi cualquier equipo puede tomar video hoy en día. Pueden compartir el video en el grupo de WhatsApp o subirlo a YouTube, pero de alguna manera compartir con los demás estudiantes de este curso. Y la fecha límite sería al terminar el curso. Si seguimos teniendo las clases sería para el lunes 20 de marzo. Lunes 20 de marzo, creo que sí, ahí está. ¿Tienen alguna pregunta sobre el proyecto final? ¿Cómo hacerlo? El lunes 20 de marzo hay que entregar el escrito o ya No, el ya, video finalizado. porque ya la última clase será el 10, entonces no habrá más clases después, entonces sí habrá que ya entregar el mismo video grabado. Lo otro en cuanto a manuscritos es para su propio bien. Si desean compartirlo conmigo para que yo lo revise, con mucho gusto lo revisaría. Pero es para ayudarle a usted a hacerlo bien, a tener un buen plan para el proyecto y después más fácil de llevarlo a cabo. ¿Sí? ¿Alguna otra Bien, pregunta? perfecto. Y profesor, luego del proyecto final, ¿usted va a corregirlo, va a calificar, no se diría? Bueno, puedo dar mis comentarios al respecto al verlo, ¿sí? Y eso quizás lo haría en privado, enviándole algo en su propio, a su propio nombre en WhatsApp. Bien, bien, perfecto. De todas Ok. maneras, después de estos cursos me gustaría seguir capacitándome y adquiriendo mayor conocimiento de la palabra. Bien, siempre estaré a sus órdenes para las preguntas que tenga, pero también habrá otros cursos, están en desarrollo en este momento, que pueda tomar para hacer seguimiento, para seguir avanzando en conocimiento y habilidad para enseñar a otros. El próximo creo que están en proceso de hacerse, es uno sobre el evangelismo y sobre comenzar nuevos grupos, nuevas congregaciones. De eso se va a tratar el próximo que está siendo desarrollado en este momento. No está terminado todavía, pero vendrá Dios mediante. ¿Lo va a enseñar usted, profesor?
Sí, voy a participar. Hay como 5, 6 diferentes profesores que están enseñando estos cursos. Podría ser que usted sea otra vez miembro de mi clase cuando salga. Perfecto. Muy bien. Entonces ya la tarea para la próxima es primero llenar la hoja de repaso para esta lección. Eso voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Segundo, tratar de enseñar esta lección a otros, como siempre es parte de la tarea. Hay un versículo de memoria que es Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y luego seguir con el plan para su proyecto final. Y voy a seguir haciéndoles preguntas al respecto, con respecto a cómo van. ¿Tiene ya algo del plan escrito? Cosas así, puedo preguntarles. Y el último, ver el video para la reunión 8, que es la próxima vez, y voy a darles el enlace. Y la próxima reunión, Dios mediante, será lunes 13 de marzo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no, vamos a terminar con... No, no, profesor. ¿Sí? Ya. Vamos a terminar con oración. Querido Señor, te damos gracias por la historia de la vida de Esteban y al mostrarnos en tu palabra el valor que tú le diste, porque no lo pudo tener por sí mismo, pero tú le diste un valor tanto que estaba dispuesto a seguir dando testimonio de ti, enfrentando a los líderes judíos con sus pecados, aunque eso les enfurecía, pero también teniendo la solución para eso, porque él vio a Jesús sentado a la diestra, dirigiendo todo para el bien de su iglesia, y él dio testimonio de eso también a ellos, y aún así que siguieron enfurecidos y al final lo mataron. Y después resultó una persecución grande contra todos los judíos, los cristianos judíos en Jerusalén y fueron esparcidos, pero tú usaste eso también para el bien. Y uno de esos que más perseguían era Pablo, que después tú lo convertiste en apóstol tuyo para que él también fuera a otros lugares para dar testimonio de ti. Sabemos que tú en tu poder y sabiduría sabes usar aún las cosas difíciles y problemas y dificultades para nuestro bien y para la extensión de tu reino. Danos esa confianza en ti siempre, no importa lo que nos pase aquí en esta vida. Y la confianza también que tú vas a hacer que finalmente tu palabra llegue por medio de nosotros, sí, pero que llegue a todos los que tú has elegido para tu reino. Entonces, danos siempre en gratitud la buena voluntad para ser tus instrumentos en esa obra. Todo lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les guarde y que les bendiga hasta la próxima vez, que sería el lunes. Mañana también planeo colocar alguna pregunta o dos para considerar también para el grupo de WhatsApp pueda también hablar de ello. Bien, que Dios les guarde y les bendiga. Amén. Muchas Buenas gracias. noches, hermano Pedro, profesor. Dios lo bendiga. Ok, gracias.